Mortales divinos, hoy vamos a hablar y a intentar solucionar esta incoherencia que Akira Toriyama comete a la hora de hacer los viajes en el tiempo en Dragon Ball o Dragon Ball Z. ¿Qué tenemos? Pues bien, antes de nada hay que ver que existen estas 4 líneas temporales que podemos ver aquí. En primer lugar, la de Cell, esta de aquí, la azul, en la que los androides son destruidos y Trunks es asesinado por Cell. Este viaja a la línea 4, como luego veremos. Después existe una línea 2 a la que tuvo que viajar ese Trunks y a la que Trunks iba a avisar que había acabado con los androides. Por otro lado, después tenemos esta línea 3, que es la de Trunks de futuro, el que todos conocemos y el que consigue derrotar tanto a los androides como a Cell. Y luego, por último, la 4, la más conocida, en la que suceden los eventos de todo Dragon Ball y después también Dragon Ball Super. La que vamos a seguir a continuación es la línea de Cell, es decir, esta azul, ¿vale? En la que los androides son destruidos y Trunks es asesinado en el año 788, como pueden ver aquí. Este Trunks, de forma desconocida, ¿vale? Porque no sabemos cómo, ya sea aumentando menos su poder que en el que conocemos o logrando desactivarlos con tecnología, es capaz de eliminar a los androides en el año anterior, en el 785, tras viajar a la línea 2, a la roja que habíamos visto antes. Sin embargo, Cell nace y logra asesinar a Trunks antes de que este viaje a avisar que había terminado con los androides. Cell nos reconoce que no manipuló la máquina. Esto es muy importante. Aquí Cell no manipula la máquina. Esto es lo que realmente hace que esto sea diferente, por lo que lo normal hubiera sido que la máquina, que su máquina del tiempo, viajara al mismo pasado que ese Trunks que acababa de ser asesinado, es decir, a este de aquí, ¿vale? De hecho, a este año 767 o, en todo caso, al 770 como tarde, ¿vale? No tenía sentido que Trunks quisiera viajar al año 763, siendo este un año antes de la aparición de Mecha Freezer, es decir, antes de que hubiera avisado a Goku de coger la medicina. Lo normal hubiera sido que Trunks quisiera viajar desde el año 788, este de aquí, tras haber derrotado a los androides, al año 767, a este de aquí, o como tarde al 770, ya que ese Trunks quería avisar de haber acabado con los androides a Goku y compañía, a ese Goku y compañía que habían ayudado. Doy estos 2 años porque en Dragon Ball Trunks tardó 1 año en viajar cuando en el pasado habían pasado 3. Esto que podemos ver precisamente aquí y aquí. Simplemente tarda 1 año y viaja en el tiempo, pese a que en la línea normal, en la línea 4, han pasado 3 años. Por lo que el tiempo no tenía por qué pasar igual en el futuro. Mientras que en el presente habían pasado 3 años, en el futuro simplemente había pasado 1. De todas formas, al ser sorprendido por Cell y después asesinado, este Cell hubiera viajado al año 767 o 770, en el que Son Goku, Vegeta, Son Gohan y demás supuestamente siguen vivos tras haber derrotado o desactivado a los androides. Recordemos que Cell no manipuló la máquina del tiempo, por lo que el obvio hubiera sido precisamente esto. Este Cell hubiera necesitado otros 4 años, luego estaríamos ya como pronto en el año 771 o 774, para volver de su estado de larva a su primera forma, siendo este último, en el año 774, justamente el año en el que aparecería Majin Buu, en esta línea temporal roja, en esta línea desconocida. Al no haber androides, pues presuponemos que estos han sido derrotados por los guerreros Z y tras 7 años después de los hechos de estos, Son Goku, Vegeta, Son Gohan y Piccolo deberían ser muy superiores a este Cell con su primera forma, quien en esta línea no podía absorber a ningún androide, pues estos, como hemos visto aquí, fueron eliminados antes. De aparecer 3 años antes a Majin Buu, es decir, 4 años después de este 767, los guerreros Z hubieran liquidado a Cell sin ningún problema. Pero si lo hace en el año 774, justo cuando aparece Majin Buu, al menos en la línea verde, intuimos que en esta línea roja también aparece en este año, teniendo en cuenta que los hechos de Majin Buu son en abril de este mismo año, si Cell logra aparecer antes, los guerreros Z lo eliminarían rápidamente, como acabamos de comentar. Y más teniendo en cuenta que Son Goku con el Sushun Kanido podría aparecer en un instante en cuanto detectaran ciudades atacadas por él. Si apareciera justo con los eventos de Majin Buu o poco después, podría suponer un problema. Y ahora vamos a ver. Y es que, de ser así, tendríamos 3 casos. El número 1, o bien podría ser controlado por Babidi de haber logrado sus planes, obteniendo un power-up, el cual no debería ni mucho menos lograr el poder de sus formas superiores en el caso de Cell. O bien, caso número 2, es destruido junto a la Tierra si Babidi o Majin Buu
la destruyen mientras Cell es una larva, es decir, si todavía no ha terminado de tener su primera forma y los guerreros Z pierden, la Tierra terminaría siendo destruida o conquistada por Majin Buu, sin tener ningún tipo de opciones. Y, o bien, por último, es eliminado por los guerreros Z si estos solucionan los planes de Babidi antes y Cell aparece justo después, o poco después, o 3 años después, como acabamos de ver. Esto, pasara lo que pasara, por lo tanto, Cell no tendría ningún tipo de futuro en esta saga. Por tanto, aunque es cierto que de aparecer justo después de Majin Buu, Toriyama podría haber simplemente dado un poder mayor a este Cell que compitiera contra Goku en Super Saiyajin 3 o Son Gohan y hacer que esta saga tuviera una historia aún más compleja, la realidad es que cuando el autor decide crear esta incoherencia, sea consciente o inconscientemente, la historia cambia para bien, se hace más interesante. Y es que Akira Toriyama le da un giro que hace que tras 2 androides aparezcan otros 3 que superan a los guerreros Z y da una función extra a 17 y 18 gracias a que el androide los busca para lograr la perfección. Por ende, se crea una verdadera tensión, ya que los guerreros Z no solo no son capaces de vencer a los androides, en primer lugar, sino que saben que Cell se está haciendo más fuerte para cumplir su misión, y gracias a esto, y a la decisión de Vegeta, finalmente Cell adquiere su forma perfecta y da lugar a los Cell Games. ¿Te gustaría que Cell hubiera aparecido sin crear incoherencia alguna? Yo creo que Akira Toriyama, nos guste o no, termina acertando en esta forma de escribir que tiene él, y pues por lo tanto estamos ante una historia de Dragon Ball que está bien tal y como su creador la ha hecho. Os espero en los comentarios y, como digo siempre, suscríbete o entrarás en el sorteo de la destrucción de tu universo. Saludos divinos.